es el diputado Leopoldo Moró, quien ya está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, diputado? Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, bien, buen día, un gusto en estar con ustedes. Bueno, y ayer, claro, lo buscábamos y nos decía, tengo que entrar porque hay que dar quórum. Y esto, bueno, directamente no se logró porque los de siempre, ¿no? Sospechosos de siempre, esto lo impidieron, ¿no? Está muy buena esa expresión, sospechosos de siempre, porque caracteriza perfectamente lo que está ocurriendo. En el Congreso hay un sector de legisladores que se denominan opositores, pero se oponen a nosotros, no al oficialismo. Es una cosa muy extraña. Hacen oposición sin oposición. Y bueno, generalmente son los que le dan una mano al gobierno para que lleve adelante sus tropelías, porque en este caso se trataba nada más y nada menos que de corregir mínimamente, ni siquiera exageradamente, de corregir mínimamente la situación de desventaja en la que están hoy los jubilados, porque los jubilados o el sistema de la seguridad social en Argentina ha representado el 30% de todo el ajuste que ha hecho el gobierno sobre las finanzas públicas. El resto lo representa la suspensión o la eliminación de la obra pública, etcétera. Pero el que más ha sufrido el ajuste de Milei, sin lugar a dudas, y esto no lo discute nadie, ni siquiera el propio gobierno, es el sistema de la seguridad social, particularmente lo que tiene que ver con jubilaciones y pensiones. Bueno, ayer queríamos corregir esto con una actualización del bono famoso de 70.000 pesos, que empezó a pagarse hace 14 meses y no fue nunca actualizado al ritmo de la inflación. Además queríamos agregar un 7,2% para toda la escala de jubilados, no solamente de la mínima, para que se le devolviera el 8% que inicialmente, apenas inició la gestión de Milei, se le sustrajo a los haberes jubilatorios en el mes de febrero del año pasado. Y además también queríamos prorrogar por 2 años la moratoria, porque el gobierno no solamente está dispuesto a destruir el haber de los jubilados, sino que está dispuesto a destruir a los futuros jubilados. Uh-huh. Es más, le diría yo que el ideal para ellos es que desaparezca el sistema de jubilaciones y pensiones y la población que en el futuro tenga que acogerse a los beneficios de la previsión social reciba apenas una especie de subsidio a la pobreza, que es lo que hoy le llaman a la PUAN, la pensión universal para adultos mayores, que como usted sabe está un 20% por debajo de la mínima. Sí, o sea, y aparte si no es pensionable. Hoy, y no es pensionable, ¿no? Y no es pensionable. Y además las mujeres para acceder a la PUAN tienen que esperar hasta los 65 años, con lo cual significa un estiramiento de los plazos de jubilación para una mujer a los 65 años. Bueno, si hoy la PUAN está 20% por debajo de la mínima jubilatoria y la mínima está por debajo de la línea de pobreza, estamos hablando de una pensión que está por debajo de la línea de indigencia. Por eso digo que en el plan de pobreza planificada que tiene el gobierno para llevarnos a ser un país parecido a Ecuador o a Perú, dicho con todo respeto por nuestros hermanos latinoamericanos, donde hay grandes bloques de pobreza, empujar a la pobreza al sector de los jubilados actuales y futuros, para ese plan es decisivo. Así que bueno, por eso los tratan como los tratan, no es solamente una cuestión de ingresos económicos, los tratan como si fuera un sector descartable de la sociedad. Eso se revela no solamente en los ingresos, le reitero, sino también en el tema medicamentos y en la forma en que lo tratan brutalmente los miércoles, para ponerlos en la situación de un sector de la sociedad que es desechable, al que se le puede pegar, al que se le puede reprimir, basurear, humillar, porque ya no hacen falta en la sociedad. Para el gobierno de Milei, los adultos mayores son una carga carga en el presupuesto, y los tratan de esa manera. Y Leopoldo, teniendo en cuenta lo que pasó este domingo en la ciudad de Buenos Aires, donde también no se está viendo esta crisis de representatividad con muy poca gente que sale a votar, es muy importante, ¿no?, cuando se quieren establecer eslóganes muy simplistas, salir a explicar esto, porque el próximo Congreso no solo no va a seguir ninguneando esto, sino, como bien usted dijo, jubilaciones y otras reformas como la laboral, que es la que se viene. Y esto hay que salir a explicarlo, porque muchos no lo tienen en cuenta, digo, para convocar a votar, ¿no?
¿Leopoldo? Ay, se nos cortó. Bueno, ahí estábamos hablando con el diputado de La Nación, de Unión por la Patria, ¿no? Leopoldo Moró, comentando lo que sucedió en el día de ayer, donde no se pudo tratar nada de esto, que igualmente, a ver, si se trataba y después sale, ya sabemos lo que pasa, ya te avisa el gobierno, esto lo veto, no me importa nada, lo veto y después, ¿no? El Congreso con, como dijimos, los sospechosos de siempre, lo refrenda. Pero la cuestión aquí es ver el Congreso que se viene. Sí, por eso quería a ver si podemos volver a tomar contacto con él para ver, ¿no? Cómo se va a perfilar. Le preguntaba a Leopoldo, teniendo en cuenta lo que sucedió el domingo pasado y viendo la poca cantidad de gente que fue a votar, qué necesario es salir a explicar todo esto para el Congreso que se viene, que no solo va a seguir ninguneando este tema que quisieron tratar, sino, como bien usted dice, se viene una reforma previsional muchísimo más dura, una reforma laboral, ¿sí? Así que, bueno, ¿cómo se hace para poder volver, ¿no? a captar la atención, ¿no? y las preferencias de esa ciudadanía que hoy está desencantada, ¿no? Ahora vamos a ver si podemos retomar la comunicación, porque es interesante. Yo creo que es el gran desafío que tiene hoy por hoy el sector de la oposición, ¿no? Volver a captar el interés de esos que bueno, mostraron su desinterés claramente con lo que ocurrió el domingo, con tanta gente sin concurrir a las votaciones, ¿no? Ahí está, Leopoldo, ¿lo tenemos nuevamente? Los estoy escuchando, sí. Le preguntaba, ¿no? ¿Cómo se hace para trabajar sobre, como se está viendo también en otros territorios, y lo vimos en la ciudad de Buenos Aires, ese desencanto que hoy tienen muchos, y más que nada los que votaron a este gobierno, que no están yendo a votar, para volver a captar la atención y entender lo importante que va a ser ir a votar contra este modelo para la conformación del Congreso que se viene, ¿no? Con una reforma laboral que está también en gatera, con cosas que no se instrumentaron, y una reforma previsional, entre otras cosas, ¿no? Bueno, yo creo que la manera de reanimar o resucitar un espíritu de lucha y de resistencia y de transformación respecto a lo que está sucediendo es nacionalizando las elecciones. Creo que no fue un error propio, porque en este caso la decisión la tomó Jorge Macri, pero la municipalización de las elecciones en un clima como el que estamos viviendo de desesperanza, de desilusión, como dicen ustedes, de algunos sectores incluso de naturaleza popular que cometieron la equivocación de acompañar a Milei, tiene que ver con la necesidad de plantear una agenda en la que efectivamente los temas importantes para la vida cotidiana de la sociedad formen parte de esa agenda. Yo no digo con esto ni menosprecio, por supuesto, lo que tiene que ver con las cuestiones que se refieren a las obras municipales o a la falta de inversión que hay en este momento, precisamente porque el gobierno nacional no hace los giros que corresponden a las provincias y las provincias a su vez tienen dificultades para auxiliar a los municipios. Pero lo que quiero decir es que hay que darle prioridad a los temas nacionales. Y bueno, me parece que el problema de la elección de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas, estuvo vinculado a esa cuestión, porque cuando ustedes observan dónde se produjo el mayor nivel de deserción electoral, fue precisamente en las zonas populares, en las zonas que ganó la lista de Santoro. Claro. Y a pesar de ganar en esos lugares, no ganó con los porcentajes suficientes como para establecer una diferencia, porque a diferencia, valga la redundancia, de los barrios de mayores ingresos que fueron a votar en un mayor porcentaje, los sectores populares fueron los que registraron el índice más alto de abstención. Así que en el caso de la provincia de Buenos Aires, que es la batalla decisiva que se nos viene encima, hay que tratar de nacionalizar la elección, a pesar de que se haya cometido el error, a mi juicio, de doblarla. Uh-huh. Leopoldo, hoy hablábamos en el comienzo del programa acá con Andrea de cómo se están naturalizando las imágenes que vemos todos los miércoles. Usted hablaba de esta brutalidad con la cual están tratando a los jubilados en sus marchas, jubilados y más, ¿no? Periodistas y cualquier persona que ande por ahí. Yo le quiero consultar si en alguna charla informal que puedan tener con dirigentes o del oficialismo, del sector
pongámoslo, dialoguista, como se lo llama, ¿no? Que son la oposición de la oposición, como bien dijo usted, si no hay alguien que diga, che, esto es una barbaridad lo que está pasando, esto no puede pasar. Bueno, muchas charlas con el oficialismo no tenemos, la verdad. ¿Y con los dialoguistas? Con los dialoguistas sí, porque estamos todo el tiempo intentando sumarlos, como lo intentamos ayer, a las iniciativas que nosotros promovemos, o a veces incluso acompañando iniciativas de ellos, en tanto y en cuanto puedan servir al objetivo de defender los intereses de la mayoría populares. Bueno, sí, ellos en sus expresiones individuales o personales se manifiestan en algunos casos indignados y en otros asombrados por el nivel de violencia que el gobierno está empezando a ejercitar, como dicen bien ustedes, no solo ya sobre los jubilados, sino sobre cualquier voz que manifieste una disidencia. Periodistas, fotoperiodistas. Bueno, ayer ustedes habrán visto, por ejemplo, que detuvieron apenas por unos minutos, porque se armó un escándalo internacional, a un fotoperiodista de la agencia France Press, Sí. Que lo liberaron de inmediato, cosa que no hicieron con el resto de los detenidos, a pesar de que habían sido detenidos con la misma arbitrariedad, pero no querían correr el riesgo de tener un conflicto diplomático con la Embajada de Francia. Ustedes saben que France Press es la agencia oficial de noticias del gobierno francés. Bueno, ese nivel de autoritarismo que se ejerce a través de la violencia institucional de una mercenaria, como el caso de Patricia Bullrich, se va a ir incrementando. El decreto que sacaron para limitar el derecho de huelga tiene que ver con el conflicto social que se viene. ¿Y cuál es el conflicto social que se viene? Los gremios que no pueden ya resistir la presión de los propios trabajadores por reclamar paritarias en las que puedan por lo menos emparejar el nivel de inflación. Por eso el gobierno no homologa ninguna paritaria que ponga los aumentos salariales por encima del 1%. Saben que se viene un gran conflicto social, saben que esto ellos, desde su lógica autoritaria, lo van a responder con palos, gases y represión, y bueno, eso es lo que está sucediendo en la Argentina, y lamentablemente ese escenario lo vamos a ver cada vez más. Bien, y por último, Leopoldo, ¿cómo están las denuncias que ha realizado contra Patricia Bullrich, ¿no? Cuando lo acusó de recibir coimas y otras también, otras causas que también, no solo usted, también otros legisladores han presentado también cuando fueron gaseados y estas cosas que hemos visto? Bueno, sí, yo estoy presentado en todas esas causas, porque también fui víctima hace mucho tiempo de la represión junto con otros colegas. Miren, todas las causas que nosotros iniciamos, las causas penales que iniciamos contra el gobierno, marchan a la velocidad de la tortura. Todos sabemos que en Comodoro Pi hay instalada una mafia que tiene por costumbre ser oficialista, salvo cuando gobernamos los sectores populares. Ahí también pasan a ser oposición y te anulan con decisiones judiciales hasta leyes sancionadas por el Parlamento. Bueno, la causa que yo le inicié a Patricia Bullrich marcha con ese ritmo, a nivel de tortuga, como marcha la causa que ya tiene, no sé, creo que alrededor de un año o alguna cosa por el estilo, en la que nosotros iniciamos una causa penal con varios legisladores por la represión de la que fuimos víctimas. No por nosotros mismos en particular, sino porque estábamos tratando, y es nuestra función, frente a la propia vereda del Congreso, de defender el ejercicio de los derechos y garantías que tienen los ciudadanos, el derecho a la protesta, al reclamo, etcétera. Pero bueno, hay que insistir, la batalla hay que librarla en todos los ámbitos. Ayer la intentamos librar en el recinto, muchas veces lo hacemos en la calle acompañando las movilizaciones populares, como vamos a hacer hoy, por ejemplo, con la marcha universitaria, que va a ser el prolegómeno de una gran nueva marcha universitaria prevista para los primeros días de junio del mes que viene, y como lo hacemos cotidianamente, lo hacemos también en tribunales. Damos la batalla en todos los lugares en los que lo podemos dar. Bien, Leopoldo Moró, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos a Radio Universidad. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Leopoldo Moró, diputado nacional de Unión por la Patria, bueno, hablando de los diferentes temas. Una de las cosas que dijo, que le pareció un error desdoblar las elecciones y que hay que nacionalizar, y más que nada poniendo el ojo ahora en la provincia en septiembre, cuando también se voten legisladores.